¿Alguna vez has regado tu maceta y el agua se queda flotando en la superficie como si la tierra fuera un bloque de cemento impermeable? O peor aún, ¿has notado que tus tomates del año pasado apenas crecieron y dieron frutos pequeños y sin sabor? Hoy vamos a hablar de un problema silencioso que arruina miles de huertos cada temporada. Vamos a aprender exactamente cómo reparar la tierra agotada en macetas y bancales elevados para preparar el terreno perfecto para tus tomates en la temporada 2026. Te prometo que, al final de este vídeo, sabrás cómo transformar ese polvo gris y sin vida en un oro negro lleno de nutrientes, capaz de darte la mejor cosecha de tu vida. Y aquí va una verdad que casi nadie te cuenta en los centros de jardinería. Tirar la tierra vieja de tus macetas cada año es un desperdicio absoluto de dinero y recursos, porque esa tierra no está muerta, solo está dormida. Hoy te voy a revelar el secreto para despertarla y potenciarla sin arruinarte en el intento. ¿Estás listo para cuestionar todo lo que creías saber sobre el sustrato de tus plantas? Cuéntame en los comentarios si alguna vez has tirado tierra vieja por pensar que ya no servía, porque hoy vas a cambiar de opinión. Para entender por qué nuestra tierra se vuelve un bloque inútil, necesitamos mirar un momento cómo funciona la naturaleza. En un bosque, las hojas caen, los animales hacen su trabajo y la lluvia mezcla todo constantemente. Hay un ciclo de renovación infinito. Pero cuando cultivamos en macetas o en bancales elevados, estamos creando un ecosistema cerrado y artificial. Las raíces de plantas tan exigentes como los tomates absorben cada gramo de nitrógeno, fósforo y potasio que encuentran. Al mismo tiempo, los riegos constantes lavan los nutrientes hacia el fondo, expulsándolos por los agujeros de drenaje. Después de una sola temporada, lo que antes era un sustrato esponjoso se convierte en un material inerte, compactado y completamente vacío de vida. Los tomates son especialmente glotones. Son como adolescentes en época de crecimiento, devorando todo a su paso. Por eso, entender la química y la biología de tu espacio de cultivo no es un lujo. Es una necesidad absoluta si quieres triunfar este año. Vamos a empezar por el principio con el diagnóstico de nuestra tierra. El primer paso para solucionar cualquier problema es reconocer que lo tenemos. Para saber si tu tierra está agotada, haz la prueba del puñado. Toma un poco de tierra de tu maceta, apriétala en tu mano y ábrela. Si se queda dura como una piedra y no se desmorona al tocarla, tienes un problema de compactación severa. Si por el contrario, se deshace como arena del desierto y no retiene nada de forma, le falta materia orgánica. Existe el mito muy extendido de que cualquier tierra negra es buena, pero el color no siempre es sinónimo de fertilidad. Imagina que intentas hacer un pastel de chocolate y solo tienes cacao en polvo. Te falta la harina, los huevos y la levadura. Con la tierra pasa exactamente lo mismo. Necesitamos estructura, no solo color. Un ejemplo claro es cuando riegas y el agua se escapa inmediatamente por los bordes de la maceta sin mojar el centro. Eso nos indica que la tierra se ha vuelto hidrofóbica, es decir, repele el agua. Este es el primer síntoma de un sustrato que pide auxilio a gritos. Entonces, ¿cómo rompemos esa maldición de la tierra hidrofóbica y compacta? Aquí entra en juego nuestro primer salvavidas, que es la rehidratación profunda. Mucha gente comete el error de pensar que con echar un vaso de agua por encima ya está solucionado. Falso. Para revivir una tierra que lleva meses secándose al sol, necesitamos paciencia y técnica. Si tienes la tierra en macetas, lo mejor es sumergir la maceta entera en un cubo con agua durante al menos un par de horas. Vas a ver cómo salen burbujas de aire, como si la tierra estuviera respirando bajo el agua. Si trabajas con bancales elevados, el proceso es diferente. Debes regar lentamente, hacer una pausa de 20 minutos y volver a regar. Repite esto 3 veces. Un buen truco es añadir una gota, solo una gota, de jabón natural sin químicos al agua de riego inicial. Esto rompe la tensión superficial del agua
y permite que penetre en los poros más microscópicos de la tierra seca. Es como usar un ablandador para una esponja vieja y rígida. Una vez que la tierra vuelve a estar húmeda y maleable, estamos listos para el verdadero trabajo de reconstrucción. Ahora que tenemos la tierra receptiva, vamos a hablar del corazón de la recuperación, que es la materia orgánica. Piensa en la materia orgánica como el esqueleto y los músculos de tu suelo. Un error fatal es ir a comprar abonos líquidos químicos de esos que prometen tomates gigantes en una semana. Esos abonos son como bebidas energéticas para las plantas. Les dan un subidón rápido, pero no reparan el suelo en absoluto y a la larga lo vuelven más adicto. Lo que realmente necesitas incorporar es compost de alta calidad. El compost aporta textura, retiene la humedad y, lo más importante, alimenta a los microorganismos. Para macetas y bancales que han alojado tomates, te recomiendo vaciar 1/3 de la tierra vieja y reemplazar ese volumen exacto con compost fresco. Imagina que tu tierra vieja es una esponja seca y el compost es el gel hidratante que la devuelve a la vida. Al mezclar ambos de manera profunda, estás creando bolsillos de aire y nutrientes que las futuras raíces de tus tomates van a adorar. Este paso es innegociable si quieres una cosecha decente. Siguiendo con la nutrición, hablemos del verdadero oro negro de la jardinería. El humus de lombriz. Si el compost es la comida diaria, el humus de lombriz es el suplemento vitamínico de lujo. Este producto maravilloso no es otra cosa que el excremento de las lombrices rojas californianas, y es un milagro absoluto para la tierra agotada. Contiene millones de bacterias beneficiosas y enzimas que la tierra vieja ha perdido por completo. Además, tiene una magia especial, y es que sus nutrientes se liberan lentamente. No quema las raíces de las plantas jóvenes, cosa que sí puede pasar con el estiércol fresco. Para preparar la tierra de tus tomates del año 2026, añade unos 2 puñados grandes de humus de lombriz por cada maceta de 20 litros, o esparce una capa fina por toda la superficie de tu bancal elevado antes de remover. El ejemplo perfecto para entender su efecto es compararlo con los probióticos que tomamos para el estómago. El humus repuebla la flora intestinal de tu tierra, haciendo que los nutrientes que ya estaban ahí atrapados vuelvan a estar disponibles para las plantas. Pero no todo es comida en el mundo del suelo. Hablemos de la estructura física y la respiración. Un sustrato para tomates en maceta necesita respirar, porque las raíces de los tomates odian el encharcamiento. Si el suelo está muy denso, las raíces se asfixian, se pudren, y la planta muere lentamente, mostrando hojas amarillas que muchos confunden con falta de abono. Aquí es donde debemos desmontar el mito de que presionar la tierra con fuerza al plantar es bueno para dar estabilidad. En realidad, estás matando la estructura. Para devolverle la esponjosidad a tu tierra vieja, necesitas integrar elementos minerales como la perlita o la vermiculita. Estas pequeñas bolitas blancas o doradas son como pequeños pulmones subterráneos. Retienen el exceso de humedad cuando riegas demasiado y liberan agua cuando la tierra se seca. Si notas que tu sustrato viejo es muy pesado y fangoso, añade un 10% de perlita a la mezcla total. Al pasar las manos por la tierra deberías sentirla ligera, como si estuvieras amasando un pan bien aireado. Esa es la textura del éxito para tus futuros tomates. Y ya que hablamos de raíces, tenemos que adentrarnos en un mundo invisible, pero fascinante. Las micorrizas. Probablemente hayas escuchado este término cada vez más en los últimos años, y no es una moda pasajera. Las micorrizas son hongos beneficiosos que establecen una relación simbiótica con las raíces de tus tomates. Imagina que las raíces de tu planta son las carreteras principales de una ciudad, y las micorrizas son miles de pequeños caminos secundarios que se extienden por kilómetros. Estos hongos se conectan a la raíz de la planta, y a cambio de un poco de azúcar, le traen agua y minerales desde rincones de la maceta, a los que la raíz nunca podría llegar por sí sola.
En una tierra que ha sido cultivada y secada, estos hongos están totalmente extintos. Para revivir tu sustrato te recomiendo encarecidamente comprar polvo de micorrizas. Cuando vayas a trasplantar tus tomates en primavera, espolvorea un poco de este polvo directamente en el agujero de plantación, tocando las raíces. El cambio en el vigor de la planta y en su resistencia a la sequía te va a dejar sin palabras. Un aspecto crítico en la preparación de macetas y bancales es entender el concepto de la rotación de cultivos, incluso a pequeña escala. Existe la creencia popular de que no se puede plantar tomates en el mismo sitio 2 años seguidos. Este mito tiene una gran parte de verdad, pero en huertos urbanos y macetas, a veces es imposible cambiar de sitio. Lo que ocurre es que los tomates consumen nutrientes muy específicos en cantidades industriales, y además, atraen plagas y enfermedades que se quedan a dormir en la tierra esperando al año siguiente. Si obligatoriamente vas a usar la misma tierra para tomates otra vez en el año 2026, la limpieza profunda es vital. Tienes que arrancar absolutamente todas las raíces viejas de la temporada anterior. No dejes ni un trozo de tallo, porque ahí es donde se esconden los hongos patógenos. Imagina que estás limpiando una habitación de hotel para el siguiente huésped. No dejarías sábanas sucias, ¿verdad? Pues la tierra necesita esa misma higiene escrupulosa antes de recibir los nuevos nutrientes y a las nuevas plantas. Hablemos de un fantasma que aterroriza a los cultivadores de tomates: la famosa podredumbre apical. Seguro que la conoces. Es esa horrible mancha negra y hundida que aparece en la base del tomate, justo cuando crees que va a madurar perfectamente. Es un momento desgarrador. Mucha gente cree que es una enfermedad causada por un hongo, pero es un mito enorme. En realidad, es una deficiencia severa de calcio en la fruta. ¿Y adivina qué? La tierra agotada de tus macetas no tiene ni una gota de calcio disponible. Para preparar la tierra para el año 2026 y evitar esta tragedia debes actuar con meses de anticipación. Empieza a guardar las cáscaras de los huevos que consumas. Lávalas, sécalas al sol y tritúralas hasta hacerlas polvo. Si echas los trozos grandes, tardarán años en descomponerse. Pero si las haces polvo y las mezclas bien con tu tierra agotada en los bancales, estarás creando una reserva de calcio de liberación lenta. Para cuando tus plantas de tomate empiecen a formar los frutos en pleno verano, ese calcio estará disuelto y listo para darte tomates perfectos y sin manchas. El nitrógeno es el siguiente gran protagonista de nuestra historia de recuperación. Es el responsable del crecimiento verde, de esas hojas grandes y fuertes que actuarán como paneles solares para la planta. Una tierra agotada es una tierra sin nitrógeno, porque este elemento se lava muy fácilmente con el agua de riego. ¿Cómo lo reponemos de forma casera y económica? Aquí entra tu rutina matutina. Los pozos de café. Sí, ese café que te tomas cada mañana es rico en nitrógeno, además de atraer a las lombrices de tierra si cultivas en bancales elevados. Pero cuidado, hay un mito peligroso que dice que debes echar el café directamente alrededor del tallo. Si haces eso en grandes cantidades, puedes crear una costra impermeable que fomente la aparición de moho perjudicial. El método correcto es mezclar los pozos de café con la tierra vieja durante esta fase de preparación, meses antes de plantar. De esta manera, se descompone e integra correctamente. Un ejemplo visual es pensar en el café como el condimento de una ensalada. Tienes que mezclarlo bien, no dejarlo todo en un montón en el centro del plato. Si el nitrógeno es para las hojas, el potasio y el fósforo son los reyes absolutos de las flores y los frutos. Sin ellos, tendrás una planta de tomate enorme y verde, pero sin un solo tomate. La tierra de las macetas suele quedar completamente vaciada de potasio tras la cosecha. Para recargar estas baterías, tenemos dos aliados fantásticos en casa: las cáscaras de plátano y la ceniza de madera. Con las cáscaras de plátano, el mejor truco es cortarlas en trozos muy pequeños.
casi diminutos, y enterrarlas profundamente en el sustrato que estamos reparando. Con el tiempo y la humedad, se convertirán en potasio puro. Por otro lado, si tienes una chimenea o haces barbacoas con leña natural, sin químicos ni acelerantes, esa ceniza es rica en potasio y fósforo. Pero atención, úsala con muchísima moderación. Una sola cucharada sopera bien esparcida por maceta es suficiente. Si te pasas con la ceniza, alterarás gravemente el pH de la tierra, volviéndola demasiado alcalina, y los tomates odian eso. Es como la sal en la comida. Una pizca realza el sabor, pero un exceso arruina el plato por completo. Y ya que mencionamos el pH, este es un bloque fundamental que separa a los aficionados de los expertos en jardinería. El pH mide la acidez o alcalinidad del suelo. Los tomates son un poco especiales y prefieren una tierra ligeramente ácida, con un pH entre 6 y 6,8. Si tu tierra agotada se ha vuelto muy alcalina por culpa del agua del grifo que suele tener mucha cal, las raíces de los tomates entrarán en un estado llamado bloqueo de nutrientes. Literalmente, puede haber comida en la tierra, pero la planta no puede tragarla. ¿Cómo solucionamos esto? Primero, si puedes, hazte con un medidor de pH barato. Si descubres que tu tierra está por encima de 7, necesitas acidificarla suavemente. Mezclar pinocha, que son las hojas de los pinos secas, o un poco de turba rubia durante la preparación de los bancales elevados, es una solución orgánica excelente. Imagina que el pH es como el volumen de una radio. Si está muy alto o muy bajo, solo escuchas ruido estático. Tienes que sintonizar el número exacto para que la planta escuche la música de los nutrientes y empiece a crecer con fuerza. Cambiemos el enfoque por un momento hacia la arquitectura de tu espacio. Hablemos del efecto esponja en los bancales elevados. Un problema enorme de la tierra vieja en bancales es que se asienta y pierde volumen. De repente, notas que el nivel de la tierra ha bajado 10 o 15 centímetros desde el año anterior. Para reparar esto y crear un fondo que retenga la humedad de forma espectacular, te recomiendo usar la técnica de la madera enterrada, inspirada en el método Hugelkultur. Antes de mezclar tu tierra revitalizada, aparta un poco y coloca en el fondo del bancal ramas secas pequeñas, troncos viejos en descomposición y hojas secas. Luego cubre todo esto con la tierra preparada. Esta madera en el fondo actuará como una reserva de agua gigante durante los tórridos meses de verano del año 2026. Cuando riegues, la madera absorberá el exceso, y cuando la tierra de arriba se seque, la madera liberará la humedad hacia arriba lentamente. Es como instalar un sistema de riego automático y subterráneo, utilizando solo restos de poda. Un truco de maestros. A veces, la tierra agotada no solo está vacía de nutrientes, sino que está enferma. Si el año pasado tus tomates sufrieron de plagas graves como los nematodos en las raíces o enfermedades fúngicas letales, no basta con añadir abono, hay que sanar el suelo. Existe un método ecológico, gratuito y muy efectivo llamado solarización. Consiste en aprovechar el poder del sol para pasteurizar la tierra. Para hacerlo en macetas o bancales pequeños, riega la tierra profundamente hasta empaparla. Luego, cubre toda la superficie con un plástico transparente, grueso y bien estirado, sellando los bordes para que no escape el aire. Déjalo así a pleno sol durante unas 4 o 6 semanas antes de empezar a plantar. El calor atrapado por el plástico creará un efecto invernadero brutal, elevando la temperatura de la tierra lo suficiente como para freír a los huevos de los insectos y a los hongos malos, pero dejando vivos a muchos de los microorganismos termófilos buenos. Es un botón de reinicio fabuloso para tierras muy castigadas que creías que tenías que tirar a la basura. Para los que tienen bancales elevados y quieren llevar la recuperación del suelo al nivel de la agricultura profesional, existe una técnica milagrosa: los abonos verdes.
Esto suena a campo abierto, pero se puede hacer perfectamente a menor escala. Unos meses antes de que llegue la época de plantar tus tomates, cuando la tierra vieja parezca triste en invierno o principios de primavera, siembra semillas de mostaza, besa o trébol directamente en el bancal. Estas plantas no son para comer. Su único trabajo es crecer rápido, clavar sus raíces profundas para romper la tierra compactada y capturar el nitrógeno del aire. Justo antes de que florezcan, debes cortarlas de raíz y dejarlas tiradas sobre la misma tierra para que se descompongan, o enterrarlas ligeramente. Es lo que llamamos el método de cortar y dejar caer. Al hacer esto, estás inyectando toneladas de biomasa fresca y raíces directamente en el sustrato viejo. Es como obligar a tu tierra a hacer un entrenamiento intensivo en el gimnasio, antes del gran partido que será la temporada de tomates del 2026. Una vez que hemos amasado, nutrido y preparado nuestra tierra, nos enfrentamos a un nuevo enemigo: el sol directo y el viento. Dejar la tierra desnuda es el mayor crimen que puedes cometer en jardinería. El sol evapora la humedad instantáneamente, mata la vida microbiana de los primeros centímetros y compacta la superficie creando una costra dura. Para proteger todo el trabajo de recuperación que hemos hecho, necesitamos aplicar un acolchado o mantillo de inmediato. Consiste en poner una capa protectora sobre la superficie de la maceta o el bancal. Puedes usar paja limpia, restos de césped seco, cortezas de árbol o incluso hojas secas trituradas. Esta capa de unos 5 centímetros de grosor actuará como un escudo térmico. Imagina que sales a la nieve sin un abrigo. Tu cuerpo perdería el calor enseguida. El acolchado es ese abrigo para la tierra. Mantendrá el suelo fresco en verano, caliente en las noches frías y, además, al ir descomponiéndose lentamente, aportará un goteo constante de materia orgánica desde arriba hacia abajo. Hablemos ahora de la logística pura y dura. ¿Cómo se mezcla todo esto sin hacer un desastre enorme en el patio o la terraza? El método de la lona es mi secreto mejor guardado para trabajar con macetas. Volcar la tierra, el compost, la perlita y el humus directamente dentro de una maceta pequeña. Y tratar de mezclarlo con una palita es frustrante, y siempre quedan zonas sin mezclar. Lo que debes hacer es extender una lona de plástico grande en el suelo. Vuelca todas tus macetas agotadas sobre la lona. Añade todos los ingredientes mágicos que hemos comentado. Y ahora, simplemente agarra las esquinas de la lona y empiezan a rodar la mezcla de un lado a otro. Es como un mezclador de cemento manual y suave. Al mover la lona de izquierda a derecha, los materiales se integran de manera uniforme y perfecta en cuestión de minutos, y sin manchar nada. Cuando veas que la mezcla tiene un color uniforme y una textura esponjosa, puedes volver a rellenar tus macetas. Este proceso no solo es eficiente, sino que te ahorra un dolor de espalda terrible. Aquí hay un concepto que la ansiedad por plantar nos hace olvidar. El tiempo de reposo. Muchas personas preparan su tierra, echan abonos, mezclan todo y a los 5 minutos ya están plantando su delicada plántula de tomate. Gran error. La tierra necesita reposar y madurar. Cuando añades todos estos elementos orgánicos, se inicia un proceso de fermentación y descomposición microscópica que puede generar calor y alteraciones en el medio ambiente del suelo. Si pones raíces jóvenes en medio de esa fiesta química y biológica, se pueden quemar o estresar. El protocolo ideal para la temporada 2026 es preparar y revivir tus macetas y bancales, al menos 3 o 4 semanas antes de la fecha prevista para el trasplante. Durante este mes de espera, debes mantener la tierra ligeramente húmeda, no encharcada, para que las bacterias y los hongos empiecen a trabajar e integren los nutrientes. Considera este tiempo como el marinado de una buena receta. El sabor y la calidad final dependen de esos días de paciencia donde parece que no pasa nada, pero donde ocurre toda la magia en la oscuridad. Llegó el gran día.
El día del trasplante de tus tomates a su nuevo hogar regenerado. Todo el esfuerzo anterior se pone a prueba ahora. Incluso con una tierra perfectamente preparada. El momento de poner la planta en el agujero requiere una técnica especial para maximizar el éxito. Haz un agujero profundo, más profundo de lo que es la maceta original de la plántula. Los tomates son únicos porque pueden echar raíces a lo largo de todo su tallo enterrado. En el fondo de ese agujero, justo donde irán las raíces más bajas, me gusta añadir un pequeño cóctel explosivo de energía. Pon una cucharada de humus de lombriz extra, una cucharadita de cáscara de huevo triturada y una pizca de micorrizas, tal como hablamos antes. Mezcla esto un poco con la tierra del fondo. Luego, entierra la planta de tomate arrancando las hojas inferiores, dejando solo la parte superior fuera de la tierra. Este truco creará un sistema de raíces masivo, anclado en un sustrato rico, lo que se traducirá en plantas invencibles frente a los vientos fuertes del verano. Después del trasplante, el primer riego de nuestra tierra renovada es crucial. Olvídate de la manguera a presión. Necesitamos asentar la tierra alrededor de las nuevas raíces sin apelmazar todo el sustrato que tanto nos ha costado ahuecar. El método correcto es usar una regadera con una alcachofa de lluvia muy fina. Riega abundantemente pero con lentitud, permitiendo que el agua baje por gravedad, empujando suavemente el aire hacia afuera y uniendo las raíces con la tierra recién preparada. Un error común es regar en exceso durante esta primera semana, pensando que la planta tiene sed. Si has preparado la tierra correctamente y tiene buena retención gracias al compost y la materia orgánica, la humedad durará varios días. Introduce tu dedo índice en la tierra hasta el segundo nudillo. Si sientes humedad, no riegues. Los tomates prefieren riegos profundos y espaciados que riegos superficiales todos los días. Esta rutina obliga a las raíces a bajar profundamente buscando el agua, construyendo así una planta mucho más resistente a la sequía. Por último, para garantizar que esta tierra revivida se mantenga viva durante todos los meses de la temporada 2026, debes adoptar una mentalidad de mantenimiento continuo. La tierra no es un ente estático. Durante el verano, mientras tus tomates crecen y engordan, irán consumiendo la despensa que les has preparado. Para evitar que la tierra vuelva a colapsar a mitad de verano, instaura el riego con té de compost o purín de ortigas cada 3 semanas. Estos abonos líquidos orgánicos y caseros aportarán inyecciones de vida microbiana y microelementos sin destruir la estructura del suelo. Además, vigila el nivel del acolchado y reponlo a medida que se vaya descomponiendo. Entender que el sustrato de tus macetas y bancales es un organismo vivo que necesita cuidado regular es el paso definitivo para pasar de tener plantas que sobreviven a tener un huerto que produce a niveles espectaculares. El ciclo se ha cerrado, y tu tierra agotada es ahora un paraíso fértil. Y así, llegamos a la culminación de nuestra misión. El gran giro de todo esto es darte cuenta de que el problema nunca fue que no tuvieras buena mano con las plantas o que los tomates fueran imposibles de cultivar. El verdadero secreto, lo que cambia las reglas del juego de forma radical, es entender que nosotros no alimentamos a las plantas. Nosotros alimentamos a la tierra, y es la tierra la que alimenta a las plantas. Hemos visto cómo rehidratar bloques de polvo, cómo el compost y el humus de lombriz inyectan vida, cómo equilibrar el pH, y por qué las micorrizas son tus mejores aliadas invisibles. Si aplicas estos pasos pacientemente, te garantizo que la temporada 2026 será la más abundante que hayas visto jamás en tus macetas y bancales. Tus tomates tendrán un sabor explosivo y una salud de hierro. Muchas gracias por quedarte hasta el final y aprender a cuidar de tu suelo de una manera consciente y profesional. Por favor, si este vídeo te ha dado una nueva perspectiva, suscríbete al canal. Dale un fuerte like y comparte este conocimiento. Y ahora, quiero leerte en los comentarios.
¿Cuál ha sido tu mayor error hasta ahora al preparar la tierra de tus macetas? ¿Y qué técnica de las que hemos visto vas a aplicar hoy mismo? Nos vemos en el próximo vídeo. A ensuciarse las manos y feliz cosecha.